Dios en Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres de la culpa del pecado. En Cristo ahora somos hallados sin culpa delante de Dios. Podemos ingresar al cielo cuando nosotros partamos de este lugar. Somos libres en Cristo de la paga del pecado, del castigo de la muerte eterna. Somos libres del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, y todo esto para que tengamos acceso libre al Padre. Somos libres en Cristo para ahora obedecer de todo nuestro corazón a nuestro Dios, y somos libres para someternos a su señorío. Esta libertad que el Señor nos ha dado, hermanos, nos ha dado un libre acceso directo a su comunión con Él a través de Jesucristo. Y esta misma libertad que Cristo consiguió para nosotros, nos capacita ahora para nosotros elegir no pecar, sino más bien glorificar a nuestro Dios y hacer bien a los demás. Porque en eso resume el Señor los mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. El apóstol Pablo va a concluir este tema que ha iniciado en el capítulo 8 hablando acerca de la comida sacrificada. Los hermanos de Corintios se preguntaban: ¿podemos comer de esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos? ¿Podemos participar de esas fiestas que celebran los incrédulos? Pablo les ha dicho que deben tener mucho cuidado con ser de tropiezo a sus hermanos, sino más bien ellos deben edificar, y que el amor pueda ser antes de que ellos puedan caminar conforme a su libertad. Pablo en el capítulo 8 al final dijo: yo prefiero no comer carne, si comer carne va a ser tropiezo a mis hermanos. En el capítulo 9 hemos visto el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Él había limitado sus derechos, sus privilegios. Él tenía que recibir una remuneración por el trabajo que había hecho en la iglesia de Corinto, pero él quiso hacer a un lado ese derecho para no ser tropiezo al mensaje del evangelio. Y en el capítulo 9 Pablo ha advertido a la iglesia, a los corintios, de que no sean igual que la nación de Israel. No tengan un exceso de confianza en ellos. La nación de Israel había sido bendecida por Dios. Dios los había protegido, los había provisto, los había salvado, y ellos se habían rebelado contra Dios. Y Dios los exterminó ahí en el desierto. De muchos de ellos dice las Escrituras que no se agradó Dios. Ahí mismo hemos visto el peligro de la idolatría. Pablo ha respondido: participar en la fiesta de los incrédulos, en esos templos, comiendo y bebiendo ahí, eso es pecado, eso es idolatría, porque cuando tienen comunión ahí, tienen comunión con los demonios. Y ha puesto la ilustración acerca de la cena del Señor, así como la iglesia tiene un tiempo donde parte el pan y el vino para que puedan tener una comunión con Cristo. De la misma manera, cuando son partícipes de esas fiestas, de esa carne sacrificada a los ídolos, tienen comunión con los demonios. Y por eso nos ha dicho en el capítulo 10, en el versículo 14, huid de la idolatría. El domingo pasado vimos que la libertad en Cristo debe llevarme a nosotros, a cada uno de nosotros, a glorificar a Dios. Esa libertad que Cristo ha conseguido a nuestro favor debe ser para honrarle y glorificarle a Dios. La pregunta que le hemos hecho al texto es: ¿cómo podemos glorificar a Dios en nuestra libertad? Buscando el beneficio de otros, cuidando nuestra conciencia, cuidando la conciencia de los demás. Y en todo lo que tiene que ver en esos asuntos grises, en aquello que Dios no ha mandado explícitamente. Ahora, el apóstol Pablo en estos versículos que vamos a ver, va a seguir hablando del mismo tema. El tema que va a tratar Pablo es que nuestra libertad cristiana
debe ser usado para la gloria de Dios, haciendo el bien a otros, porque esto es imitar a Cristo. De eso va a tratar, hermanos, este pasaje. Nuestra libertad cristiana debe ser usada para la gloria de Dios, haciendo el bien a otros, porque esto es imitar a Cristo. Y por eso el título vamos a considerar el mismo del domingo pasado: la libertad cristiana para la gloria de Dios, parte 2. ¿Cómo glorifico a Dios en mi libertad cristiana? Capítulo 10, versículo 31, Pablo nos va a decir: haz todo para la gloria de Dios. Ese es el mandato. Pablo ahora nos va a dar 3 mandamientos. Haz todo para la gloria de Dios. Versículo 32 al 33, evita ser tropiezo a otros. Y el capítulo 11, versículo 1, sé como Cristo, o imita a Cristo. Así que 3 mandamientos Pablo nos va a dar en estos pasajes. Vayamos entonces a nuestro primer punto. ¿Cómo glorifico a Dios en esa libertad que Él me ha dado? Versículo 31, haz todo para la gloria de Dios. Dice Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Pablo ahora está concluyendo. Si pues, dice ahí, y esa palabra puede también ser traducido como por tanto, o después de todo lo que ya he explicado, después de todo lo que ya he aclarado con respecto a esa carne de los ídolos, él dice: si te invitan a comer o no te invitan a comer, hazlo todo para la gloria de Dios. Según el contexto, hermanos, comer y beber era lo que se hacía en esos templos cuando sacrificaban a los ídolos la carne. Algunos de los corintios, si ustedes recuerdan, estaban participando de esas fiestas. Estaban yendo a esos templos para adorar a esos dioses a través de esa carne que se sacrificaba a ellos. Y es lo que se hace comúnmente en todas las fiestas, ¿no? Siempre cuando se celebra algo hay comida y bebida, ¿no? Y eso es lo que hacía normalmente en el contexto de los corintios. Pero también, por otro lado, comer y beber, del cual Pablo aquí está hablando, son de aquellas necesidades básicas que nosotros realizamos todos los días. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 31, dijo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? El Señor Jesucristo está hablando de aquellas necesidades básicas y cotidianas. Todos los días tenemos esta necesidad de comer y beber. Antes de venir a la iglesia, a este lugar, has comido y has bebido el desayuno, ¿no? Así que es una necesidad básica. El Señor Jesucristo está diciendo: el Padre va a suplir todas aquellas cosas. Así que la pregunta que nos podemos hacer es: Pablo, ¿a qué se refiere aquí con comer y beber? ¿Se refiere, según el contexto, esa comida y esa bebida que se utilizaba en esos templos paganos? ¿O se refiere a las necesidades básicas? Pablo aquí, hermanos, no se refiere a una situación particular. Pablo, con comer y beber, ¿no?, está hablando más bien de un principio general que debe ser considerada para hacer cualquier cosa. Miren nuevamente el versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. O sea, a través de las cosas más simples y cotidianas como comer y beber, o cualquier otra cosa grande en la vida, sea hecha, dice, para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y este es el mandamiento: hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa palabra hacedlo, hermanos, es un imperativo en el original. Es decir, es un mandato de parte de Dios. Esto no es una sugerencia de parte de Dios a su pueblo.
Pablo no está diciendo aquí, cuando quieras, puedes hacer algunas cosas para la gloria de Dios. Pablo no está diciendo, si quieres, si has despertado bien en esta mañana, entonces puedes hacer las cosas para la gloria de Dios. No, aquí está diciendo que todas las cosas. Es enfático esa palabra todo. Es algo universal, es algo absoluto. Todo, absolutamente todas las cosas deben ser hechas para la gloria de Dios. No solamente, hermanos, las cosas espirituales. No solamente leer la Biblia, orar, congregarse, evangelizar, cantar cánticos y todos los asuntos espirituales. No solamente eso debe ser hecho para la gloria de Dios, sino todas las cosas. Como dice John MacArthur, aún en las cosas más mundanas, rutinarias y menos espirituales de la vida, tales como comer y beber, procuremos glorificar a Dios. Absolutamente todo. Esta es la exhortación de Pablo a los corintios. Que vivan para la gloria de Dios. En todo lo que hacen, en todo lo que dicen, en todo lo que piensan. Desde las cosas más simples, más pequeñas, hasta las más grandes. No importa cuán insignificante sea esa pequeña cosa que voy a realizar, el propósito principal de los corintios y de nosotros como iglesia es hacerlo para la gloria de Dios. Todas las cosas. Esto implica tu trabajo, tus estudios, la forma como tú inviertes tu tiempo, la manera como te diviertes, cómo administras tu dinero, cómo te relacionas con los demás, qué clase de amigos tienes, qué clase de conversaciones tienes, qué piensas de las cosas de esta vida, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratan a sus hijos, cómo los educas. Absolutamente todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Y si no lo hacemos de esa manera, estamos pecando contra Dios. ¿Qué es el pecado, hermanos? El apóstol Juan nos dice que el pecado es la infracción de la ley. Cualquiera que infringe la ley. Y Pablo nos está dando aquí un mandato de glorificar a Dios. Y este mandato tiene que ver, hermanos, simplemente con el primer y más grande mandamiento. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tus fuerzas, tu voluntad, con todo tu ser. Y la aplicación de ese primer mandamiento es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Así que, hermano, piensa en eso. Si te has despertado esta mañana y has desayunado ese alimento sin dar gloria a Dios, sin ser consciente de que tú lo has hecho para la gloria de Dios, has pecado contra este Dios. La ropa que te has puesto, lo has hecho como algo cotidiano, como que esto es lo único limpio que tengo ahora para ponerme. ¿No lo has hecho para la gloria de Dios? Has pecado contra Dios. Este es un mandamiento de parte del Señor. Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Qué es hacer las cosas para la gloria de Dios? Glorificar a Dios, hermanos, es todo aquello que nosotros hacemos, cualquier cosa, para reflejar la fama, el honor y la dignidad de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos debe reflejar eso. Que Dios sea honrado, que Dios sea agradado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 16. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Puedes acompañarme ahí. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16 dice el Señor Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, un cristiano glorifica a Dios cuando a través de su vida, de sus acciones, hace que otras personas puedan pensar en este Dios, puedan considerar la grandeza, la fama y la dignidad de este Dios. Todo esto lo hace el cristiano para agradar y glorificar a Dios. Agradar, hermanos, está relacionado con glorificar. Y si ustedes recuerdan bien, en el capítulo 10, ahí de Corintios, en el versículo 5, dice que Dios no se agradó de la nación de Israel. ¿Por qué no se agradó? Porque ellos cometieron idolatría. Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Qué responderían ustedes? ¿Para qué ha sido creado el hombre? Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Hermanos, si eso que nosotros conocemos lo utilizamos simplemente para recitarlo, no estamos glorificando a Dios. Hermanos, glorificar a Dios no solamente se trata de decir, todo lo hacemos para la gloria de Dios. No solamente se trata de decir, sino más bien se trata, escucha muy bien, de condicionar nuestra vida. La condición para hacer algo debe ser siempre glorificar a Dios. No se trata de qué quiero hacer, sino se trata de que voy a hacerlo para la gloria de Dios. No se trata solamente de decir todo es para la gloria de Dios. Se trata de hacer las cosas para la gloria de Dios. Este es, hermanos, el principio general que Pablo nos describe aquí. Pero a la misma vez es el propósito del ser humano. Glorificar a Dios en todo. Hermanos, debemos condicionar nuestras acciones por este propósito. Cada vez que tú quieres hacer algo, debe estar condicionado por esta verdad que Pablo está diciendo. Debo hacerlo para la gloria de Dios. Nuestras palabras deben ser condicionados por este propósito. Nuestros pensamientos deben ser condicionados por este propósito. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros objetivos. Debe estar condicionado todo en nuestra vida para la gloria de Dios. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón debe hacer acciones condicionadas para la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque para eso fuimos creados. Nuestro diseño como hombres y mujeres es vivir para Dios. Cuando eso no sucede en el hombre, hermanos, el hombre se mete en problemas. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, el apóstol Pablo nos describe que ahora los hombres no tomaron en cuenta a Dios, no le dieron gloria ni le dieron gracias a este Dios, sino ellos empezaron a caminar en sus propios razonamientos. Y ahí Pablo nos describe toda una cantidad de pecados desastrosos. Por ejemplo, ahí encontramos el homosexualismo, el lesbianismo, encontramos ahí la inmoralidad, la idolatría, la avaricia, la envidia, la injusticia, la fornicación, los homicidios, los engaños, aún la desobediencia a los padres. Es producto de que no tomaron en cuenta a Dios en su vida. Hermanos, cuando el hombre no vive de acuerdo a este propósito, de acuerdo a este diseño, él se mete en problemas y empieza a vivir en diferentes pecados. Así que, querido hermano, joven, adolescente, niño que estás escuchando, fuiste creado para glorificar a Dios. Pero sabes, por causa del pecado, dice Pablo en Romanos, fuimos destituidos de la gloria de Dios.
Es por eso que naturalmente nuestros hijos, nuestros adolescentes, no dicen: papá, vamos a la iglesia a adorar a Dios. O papá, despertemos temprano, vamos a leer la Biblia, vamos a cantar a nuestro Dios. ¿Por qué no lo hacen? Porque fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Y ningún hombre ahora puede glorificarle voluntariamente si no es a través de Jesucristo. Dios dice en su palabra que de las tinieblas resplandeciere la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que a través de Jesucristo ahora podemos ver que Él es glorioso. A través de Jesucristo ahora podemos glorificarle a Él. Y por esa razón, en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 20, dijo el apóstol Pablo: porque habéis sido comprados por precio. El precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su vida en la cruz. Él nos compró con su propia vida. ¿Y cómo responde ahora el pueblo? Dice el pasaje: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Señor. Así que todo hijo de Dios ya no es independiente, ya no tiene autonomía. Ahora le pertenece a este Dios que le ha comprado con su preciosa sangre. Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado para ahora glorificarle a Él. Y es por esa razón, los cristianos tienen doble motivación para vivir para la gloria de Dios. Primera motivación, ¿cuál es? Fuimos creados con este propósito. Todos debiéramos nacer y glorificar a este Dios, pero por causa del pecado no podemos hacerlo. Pero el cristiano tiene doble propósito. Dios le ha creado, pero a través de Jesucristo Dios le ha comprado. Y por eso podemos glorificarle a este Dios. Así que, hermano, esta es la pregunta que tú debes hacerte todos los días, todas las veces que tú quieres hacer algo. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Le honra a Él? ¿Le agrada a Él? Esa simple pregunta, hermano, puede cambiar tu vida en el día a día. En segundo lugar, si quieres glorificar a Dios, no solo debes hacerlo todo para la gloria de Dios, sino también, en segundo lugar, evita ser tropiezo a otros. Versículo 32 y 33. Dice el pasaje: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y aquí Pablo va a introducir otro mandamiento, un segundo mandamiento: no seáis tropiezo. No seáis tropiezo. La idea es que nosotros no nos volvamos alguien que haga tropezar a los demás. No podamos hacer nada que pueda ser un obstáculo para mi hermano en su crecimiento. Y esto está hablando nuevamente de acciones. Algunas cosas que nosotros hacemos en nuestra libertad y que haga tropezar a mi hermano. Literalmente podríamos decir, es alguien que está cosiendo y uno le pone su pie y le hace caer, ¿no? A eso se refiere aquí cuando dice: no seáis tropiezos. No seas alguien que ponga su pie y le haga caer al hermano a través de sus acciones. Y Pablo mismo dijo esto en el capítulo 8 al final: yo no voy a comer carne si eso le es tropiezo a mi hermano. En el capítulo 9 el apóstol Pablo dijo: yo no voy a pedir a la iglesia que me paguen mi sueldo para hacer tropiezo al evangelio. No seamos tropiezo, dice, a nadie. Pablo describe ese nadie ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia. Con eso Pablo dice a nadie. Los judíos y los gentiles, de manera especial, son los incrédulos de su época. En esa época la sociedad se dividía en dos. Por un lado estaban los judíos que pertenecían a la nación de Israel, que eran conocidos como el pueblo de Dios y que adoraban solamente a un solo Dios. Eso era el tipo de sociedad como eran conocidos los judíos. Pero por otro lado era el otro grupo, los gentiles,
o los griegos. Y ellos eran conocidos porque ellos adoraban a muchos dioses. Los judíos veían a los gentiles como impuros, como manchados con el pecado, y no tenían una buena relación. Y los gentiles, por otro lado, que adoraban a todos los dioses, a muchos dioses, no estaban de acuerdo a adorar con un solo Dios. Y Pablo dice, no seáis tropiezos a ellos. Para nosotros, hermanos, esto es, no seas tropiezo a los incrédulos de afuera. Un contexto más cerca, hermano, no seas tropiezo a tu vecino, con la forma como tú vives, con la forma como tú te diriges. No seas tropiezo a las personas que no conocen a Dios. Pero también Pablo dice aquí, ni a la iglesia. La iglesia, Pablo se refiere a todos los hermanos de la congregación en Corintio. En el capítulo 1 de Primera de Corintios, si tú vas, ahí Pablo nos describe eso. Capítulo 1, el versículo 1 y 2 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No, está ubicado en la ciudad. A esos hermanos, dice Pablo, no seas de tropiezo. Y según el contexto, de manera más específica, podemos decir, no seas de tropiezo a los hermanos de conciencia débil. Es decir, aquellos nuevos cristianos que están viniendo a la iglesia. Recuerden que muchos de los hermanos ahí en Corintios se creen ya maduros, como que ya han alcanzado el conocimiento. Y ellos quieren vivir como ellos quieren, sin limitarse en su libertad, y están siendo de tropiezo a los nuevos en la fe. Y Pablo dice, ni siquiera a ellos. Es más, el Señor Jesucristo va a decir, no sean de tropiezo a estos pequeñitos. Porque si tú eres tropiezo, mejor te hubiera sido no haber nacido. El Señor Jesucristo dice que te deberías amarrar una roca en el pie y te deberían botar al océano si tú estás siendo de tropiezo a los pequeños. Así que Pablo dice, no seas tropiezo a nadie. Y él fue ejemplo en esto. En el capítulo 8, versículo 13 de 1 de Corintios, Pablo dijo, no comeré carne para hacer tropiezo. En el capítulo 9, versículo 19, él limitó su libertad para ganar a judíos y a gentiles, y aún a los hermanos. Pablo no quería hacer de tropiezo a nadie. Así que Pablo está diciendo aquí, no debemos hacer cosas que dificulten a los incrédulos, a judíos, a gentiles, que confíen en el Señor. No debemos ser tropiezo. Y por el otro lado, no debemos ser tropiezo a nuestros hermanos de la iglesia en su edificación. Por un lado a los incrédulos, para que ellos no escuchen el evangelio. Por otro lado a nuestros hermanos, para que no se les edifiquen. Debemos tener cuidado, hermanos. No debemos ser un obstáculo para alcanzar a los perdidos. No debemos ser un obstáculo para el beneficio del pueblo de Dios. Aunque esto, hermanos, nos cueste limitar nuestra libertad. Y Pablo es el ejemplo de esto. Miren en el versículo 33 del capítulo 10 de 1 de Corintios, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. No procuro mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. ¿Notan? Y Pablo ha sido un ejemplo de esto. Pablo está diciendo, ¿cómo yo no soy de tropiezo a los demás? Primero dice, porque yo agrado a todos. Yo agrado a todos. Y esto es muy importante explicar porque se puede malinterpretar. Pablo agrada a todos, no en su mensaje, sino en su actitud. Eso es muy importante, hermano, que tú puedas comprender. Este agradar no tiene que ver con el mensaje del evangelio. No se refiere a que Pablo cambió su mensaje del evangelio para agradar a las personas, no.
Pablo en ningún momento rebajó, cambió, adaptó ese mensaje del Evangelio puro para agradar a los hombres. Es más, Pablo nos dijo anteriormente en el capítulo 1, versículo 23, en el capítulo 2, versículo 1 nos dijo Pablo que va a Corintios a predicar a Cristo y a este crucificado. A los judíos le predico aunque para ellos sea tropiezo este mensaje. A los gentiles les predico aunque para ellos sea locura. Y predico a los cristianos porque para ellos es poder de Dios para salvación. Cuando Pablo está diciendo aquí que agrada a los hombres, no está diciendo que el mensaje acomodó para que sea agradable a las personas, a los oídos de los hombres. En el capítulo 2, Pablo dijo que este mensaje del Evangelio es el testimonio de Dios, es el mensaje del cielo que cambia a las personas, que transforma al pecador. Y eso no se puede modificar para agradar a las personas. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo va a decir lo siguiente, hablando del mensaje del Evangelio, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que eso está claro. Pablo no está hablando aquí de agradar a los hombres a través del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no muchas veces es agradable para el pecador. Y esto es muy importante comprender en esta época, porque muchas iglesias han modificado el mensaje del Evangelio. En muchas iglesias ya no se predica del pecado, ya no se habla del juicio de Dios, ya no se habla de la ira de Dios que está todos los días contra el pecador, ya no se habla del infierno, que es el destino de todos aquellos que rechazan a Cristo. El mensaje del Evangelio hoy en día se ha acomodado a los oídos de los hombres para entretenerlos solamente. Y Pablo no está hablando de eso aquí. Pablo no agrada con su mensaje a los demás. Él va a predicar el testimonio que Dios le ha enviado, el Evangelio puro, sin mancha. Pablo aquí cuando dice que agrada a todos, habla de su conducta, de sus acciones. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, en el versículo 20 y 22, Pablo lo dijo, yo me he hecho a los judíos para ganar a algunos judíos. Yo me he hecho gentil a los gentiles para ganar a algunos gentiles. Yo me he hecho aún a los débiles, refiriéndose a los cristianos inmaduros de la iglesia, me he acomodado a ellos para ganarlos también a ellos. De eso está hablando Pablo aquí. Y esa es la segunda cualidad para que nosotros no seamos tropiezo a los demás. Vean nuevamente el capítulo 10, versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, ¿no? Nuevamente es agradar a todos en su actitud, en sus acciones, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para salvar, para que sean salvos. Este era el objetivo de Pablo. Su afán es que muchos sean salvos. Y porque muchos quieren que sean salvos, Pablo limitó su libertad. Se privó de sus derechos para procurar el beneficio de otro, ya sea incrédulo, ya sea cristiano. Lo hizo todo para que otros puedan venir a la fe. Pablo, hermanos, tenía un amor sincero por sus hermanos. No quería hacer tropiezo a ellos. Por eso nunca pidió para sí mismo una remuneración, aunque tenía el derecho para ser apoyado económicamente en su trabajo. Más bien él prefería hacer carpas para poder sostenerse. Pablo siempre estaba listo para poder ayudar a cristianos y a incrédulos. No importaba quién era, judío, gentil o hermano. Él estaba dispuesto para poder ayudarle con sus acciones. Le pedían ayuda, él estaba ahí presente. Su ayuda a otros era incondicional. Se acomodaba a esos contextos para poder ganarlos.
para salvación. Todo lo hacía para el provecho y el beneficio de los demás, para que sean salvos. Eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. Querido hermano, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para el beneficio de los demás? ¿Qué estás haciendo tú para que otros vengan a la salvación? Pablo reconoce aquí que no todos serán salvos, pero que él hace todo lo posible para que uno más sea salvo. Aquellos que serán salvos serán a través de su fe en Jesucristo. Pero yo te pregunto, hermano, ¿qué estás haciendo para que otros vengan a la salvación y que tú no seas tropiezo para ellos? ¿O más bien estás siendo de tropiezo? Hermanos, esposos, ¿no será que tú estás siendo de tropiezo a tus hijos? ¿No será que tú estás siendo de tropiezo a tu esposa cuando tú no estás modelando con tus acciones el evangelio en el hogar? Hermanas, ¿no será que ustedes están siendo un obstáculo en el crecimiento de su esposo cuando tú estás renegando todo el tiempo por todo y de nada? Padres, ¿no estamos siendo de tropiezo a nuestros hijos para que ellos conozcan el evangelio a través de nuestra actitud y nuestras acciones en el hogar? ¿Estás siendo de beneficio para tu familia? Jóvenes, tus acciones, ¿no será que están siendo de tropiezo a otros? Tenemos aquí muchos adolescentes. La forma como tú te estás dirigiendo, que tienes muchos más años que ellos, ¿no será que está poniendo una piedra, un obstáculo para que estos adolescentes vengan al Señor? Hermanos, este es el mandamiento del Señor. No seas tropiezo a nadie. Debemos estar dispuestos a renunciar aún nuestras comodidades con tal de ganar, como dice Pablo, a uno más para Cristo. Así que si queremos glorificar a Dios en nuestra libertad, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. No debemos ser tropiezo a los demás. Y en tercer lugar, sé como Cristo. Debemos ser como Cristo. Capítulo 11, versículo 1 de 1 de Corintios dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí, hermanos, las divisiones, podríamos explicar las divisiones de las Escrituras. Esos capítulos, esos versículos no son inspirados por Dios. Dios no ha inspirado a Pablo diciendo capítulo 9, esto va a ser capítulo 10. No son inspirados, y por eso aquí hay una equivocación en cómo lo dividieron estos capítulos. El capítulo 11, versículo 1, más bien es la conclusión del capítulo 10. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 2, si tú lees ahí, Pablo va a empezar a hablar de otro asunto. Va a hablar acerca del culto. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo más adelante. Cómo debemos dirigirnos dentro del culto, ¿no? Entonces el capítulo 11 del versículo 1 es la conclusión del capítulo 10. Y según el contexto, Pablo está diciendo: yo me he sacrificado por los demás, y va a concluir diciendo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí encontramos un tercer mandamiento: sed imitadores. Sed imitadores. Y esto tiene que ver con alguien que hace igual que el otro, lo mismo que otro. Da la idea de copiarle a otro. Pablo ya dijo esto anteriormente en el capítulo 4, versículo 16. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, os ruego que me imitéis. Los corintios debían imitar en la actitud, en las acciones, en la conducta de Pablo. La manera en que Pablo se dirigía, la manera Pablo
en la manera como Pablo vivía, cómo procedía en las diferentes situaciones, debiera ser imitado por los corintios. Y Pablo lo dice aquí no porque él sea perfecto, no porque él sea orgulloso, arrogante, y usted decía, yo soy digno de que puedan a mí imitarme. No. Pablo ya dijo anteriormente que él es uno más de los pecadores, pero que él está imitando a Cristo, y por eso él puede decir que pueden imitarle a él. Pablo aquí es un pequeño reflejo de Cristo, porque imitaba a Cristo en sus acciones. En el día de hoy, lo que se promueve en este mundo es el hecho de ser completamente originales, ¿no? Debemos ser originales. Es más, hermanos, imitar a alguien no se ve bien. Algunos hasta se ofenden cuando le decimos, mira, te has copiado de tal persona, ¿no? Imitar parece algo malo. ¿Sabes, hermano? Por causa del pecado, por causa de la caída, cada uno quiere ser original. Busca ser original de alguna manera, porque quiere ser como Dios. Esa fue la mentira en el jardín del Edén. Satanás le dijo a Adán y Eva, si comes del fruto, vas a ser como Dios. Y Dios es el único original, no hay nadie como Él. Y el hombre quiere buscar y está buscando afanado ser original. Pero ¿sabes? La realidad es que no podemos ser originales, porque siempre estamos imitando a alguien. Siempre estamos imitando a alguien. Es más, hermanos, la realidad es que todo ser humano aprende imitando. Aprende imitando. Es más, hermanos, hemos sido diseñados por Dios para imitar. Eso significa que cada uno de nosotros somos influencia para alguien. ¿Hay alguien que nos está viendo o hay a alguien que nosotros estamos viendo? Siempre, en todo momento. Fuimos diseñados para imitar. Por eso nuestros hijos, cuando están creciendo, naturalmente se comportan como los padres, ¿no? Quieren imitar. A mí me gusta cantar en la casa, y cuando canto yo empiezo a golpear, ¿no? Estoy en la cama y empiezo a golpear la cama. Estoy en la mesa, empiezo a golpear la mesa. Y cuando mi pequeño escucha música, corre a la cama y empieza a golpear, ¿no? Fuimos creados para imitar, siempre estamos imitando. Miren en Efesios capítulo 5, versículo 1. Cuando el Hijo de Dios nace de nuevo, antes de que nazca de nuevo, nosotros imitábamos a otras personas que nada que ver con Dios. Pero cuando hemos venido a ser de Dios, miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todo hijo de Dios imita a su Padre. Así que, hermano, esto es la imitación bíblica. No es malo imitar. Debemos imitar a nuestro Dios. El punto es a quién estamos imitando. ¿A quién estamos imitando? Pablo dice, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. El énfasis, hermanos, aquí no está en Pablo. Pablo no está jalando su cuello y está diciendo, yo soy el único que me parezco a Cristo. No. Sino la persona en quien Pablo se está enfocando, en quien Pablo está imitando, y este es Cristo. Así que el propósito de la imitación bíblica es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo, que nosotros seamos como Cristo. El propósito de la imitación bíblica no es seguir a otros ciegamente. No es ver ahí a famosos,
a personas que no aman a Dios y que parece que tienen un buen estilo, ¿no? Los jovencitos normalmente, o las señoritas normalmente están viendo por aquí y por allá famosos y se visten igual que ellos. No, la imitación bíblica es ver a Jesucristo porque Él es digno de ser imitados. Imitar a otros ciegamente no te va a traer beneficio. Y el Señor Jesucristo esto advirtió a sus discípulos en Mateo capítulo 23, versículo 33. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis o no imitáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Y está hablando de los fariseos y de los escribas. Ellos hablan, pero no hacen. Así que no imiten eso. Pero si les dice que hagan algo, háganlo. Háganlo. Tengan cuidado de imitar la hipocresía de esas personas. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Debes tener cuidado a quién estás imitando. No es malo imitar. Hay la persona perfecta a quien nosotros podemos imitar y es nuestro Señor Jesucristo. Pablo se identificaba con Cristo. Pablo dice: yo soy imitador de Cristo, y lo imitaba en su carácter sacrificial. Cristo, hermanos, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, para morir en beneficio de su pueblo. Y así dice Pablo en Corintios capítulo 2, o segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 10, Pablo describe su sufrimiento por el beneficio de la iglesia. Pablo dice que sufrió azotes, cárceles, persecución, hambre, naufragio. Y todo eso sufrió, dice el apóstol Pablo, por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Pablo imitó a Cristo, su carácter sacrificial. Pablo limitó su libertad, sus derechos para el beneficio de los otros. Pablo cuidaba la conciencia de los otros. Pablo no quería hacer tropiezo a los demás. ¿Por qué? Porque quería ser igual que Cristo. Es más, hermanos, Pablo simplemente estaba viviendo como un cristiano. Pablo simplemente estaba viviendo como un cristiano. Imitar a Cristo, hermanos, es vivir como cristianos. Cristo es digno de ser imitado. Fue perfecto en su andar, no pecó, no juzgó injustamente, no dijo palabras incoherentes que dañen a las personas. Su actitud era recta. Cuando le maldecían, Jesús respondía con bendición. Cuando le insultaban y se burlaban de él más bien quería hacer el bien y oraba al Padre diciendo: perdónalos porque no saben lo que hace. Señor Jesucristo era paciente para con sus discípulos. Aun cuando le habían traicionado antes de la cruz, Jesús fue hacia él nuevamente para traerlos. Jesús fue humilde y siempre estaba dispuesto a servir. Su amor era incondicional, era compasivo y misericordioso. Alimentó a más de 10,000 personas. Era misericordioso y se compadecía de los pobres, sanaba a enfermos, etcétera, etcétera y etcétera. Si podemos quedarnos toda la mañana describiendo cuán perfecto era nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él es digno de ser imitado. Sin embargo, hermanos, no debemos olvidar algo que Pablo está diciendo aquí. Aquí hay una responsabilidad grande para todo aquel que imita a Cristo. Pablo dice: sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. ¿Puedes entender, hermano? Todo cristiano que ha nacido de nuevo imita al Padre. Y todo cristiano entonces es responsable en este mundo, la forma como se dirige. Dos cosas está pasando con tu caminar: o estás imitando bien
o estás imitando mal? A través de tu vida que estás imitando bien, estás edificando para el beneficio de la iglesia y de los demás. Pero si estás imitando mal, estás siendo de tropiezo a tus hermanos. Hermano, tú debes ser consciente de que hay alguien, por lo menos uno, que sus ojos están puestos sobre ti. Papás, los ojos de sus hijos les está viendo. Los ojos de sus esposas los está viendo. Y yo te pregunto, querido hermano, ¿ven ellos en ti a Cristo? ¿Ven ellos en ti a Cristo? Hermanas, sus hijas las está viendo. Pueden decir sus hijas, wow, mi mamá se parece a Cristo. O más bien sus hijos se están quejando constantemente de ustedes, de que están afanados en buscar las cosas del mundo más que el beneficio de ellas y de ellos. Hermanos, nosotros tenemos que ser buenos imitadores de nuestro Dios. Yo les pregunto, ¿cómo nuestros hijos pueden aprender a amar a Dios? ¿Cómo nuestros hijos aprenderán a tener pasión por el avance del reino? ¿Cómo nuestros hijos aprenderán a amar a la iglesia, amar la Biblia, leer, orar, evangelizar? ¿Cómo ellos aprenderán todo eso si eso no ve en nosotros? ¿Cómo aprenderán a glorificar a Dios nuestros hijos si eso no están viendo en nosotros? Jóvenes, ¿qué influencia están reflejando? ¿Quieres ser original? Adolescentes, ¿quieren ser originales? ¿A quién están imitando? ¿A los famosos de este mundo que no muestran nada del carácter de Cristo? ¿A quién estás imitando? Querido joven, adolescente, nunca vas a ser original. En tu carácter, nunca vas a ser original. Porque solo Dios es original. No hay nadie como Él. Y por eso tú debes imitar a Cristo. Pero también esta exhortación es para nosotros los líderes, para los pastores. Pablo, como un ministro del Señor, dice aquí, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y como pastores muchas veces somos tentados a decir al pueblo de Dios, vean a Cristo, imiten a Cristo. Y no está mal, debemos imitar a Cristo. Pero Pablo aquí dice, sean imitadores de mí, porque él reflejaba la actitud de Cristo. Y esta es una exhortación para nosotros los pastores y los líderes a procurar vivir y conformar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Debe animarnos a que cuando preparemos nuestras enseñanzas, nosotros somos los primeros que somos exhortados a través de ella, para que sea conformado nuestro carácter a la imagen de Cristo y que el pueblo pueda imitar a sus líderes. Querido amigo que nos visitas hoy, seguramente tú estás imitando a cualquier otra persona, pero menos a Cristo. De hecho, es seguro, no necesito investigar tu vida. Estás imitando a alguien más, estás viendo a alguien más y posiblemente por imitar a las personas del mundo te has metido en muchos problemas. La forma como hablas, la forma como andas, lo egoísta, lo orgulloso, lo mentiroso que tú eres es simplemente una imitación de este mundo. Y aún más es porque tú estás en pecado. Tienes una naturaleza pecaminosa. Y por eso cuando tú imitas,
lo más rápido que imitas es hacer las cosas malas y no las cosas buenas. Y pueden darse cuenta, hermanos, muchos de ustedes seguramente han invitado a sus amigos, a sus vecinos para la iglesia. Lo que rápido imitan los demás son las cosas malas y no las cosas buenas, por su naturaleza pecaminosa. Y sabes, querido amigo, Dios te va a juzgar por haber imitado al pecado, a los hombres que pecan. Pero sabes, la peor imitación que puedes hacer hoy de hombres que rechazan a Cristo es que tú rechaces hoy a Cristo. No imites el camino por el cual anda el mundo. El Señor Jesucristo dijo que este camino es ancho y lleva a la perdición. Imita el camino de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por tu capacidad de imitar lo malo y pecar contra Él. Y Él ahora te llama a ti para que puedas venir en arrepentimiento y fe y puedas ser librado de todos tus pecados. No imites a los hombres que rechazan a Cristo y tú rechaces hoy a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que, hermanos, aquí concluye desde el capítulo 8 al capítulo 10 uno de los temas que el apóstol Pablo ha estado hablando. Y hemos sido llamados a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. No debemos ser tropiezos a otros, sino más bien debemos ganarles para Cristo. Debemos imitar a Cristo e imitar a aquellos que se conducen como Cristo. Pero ¿sabes? Un día esto de la imitación va a terminar. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, Juan nos dice en su primera carta que seremos tal como Él es. Seremos igual que Jesús. Tendremos el carácter compasivo, misericordioso, amoroso, justo, santo, igual que Él. Seremos semejantes a Él, dice el apóstol Pablo, cuando Él venga. Pero mientras tanto que estamos aquí en la tierra, debemos luchar con este carácter egoísta, orgulloso, chismoso, impaciente, sin disciplina. Y debemos luchar constantemente para imitar a Cristo y hacer todo para la gloria de Dios. Mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, sigamos imitando a Cristo para su gloria y la edificación de su pueblo. Vamos a orar.